So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de nuestra segunda temporada de Cineasta en Alquiler, y pues hoy tenemos un capítulo muy especial de una peli de la que queríamos hablar hace rato, porque hace poquito en Latinoamérica pues llegó la versión extendida de Kill Bill, que se llama Kill Bill The Whole Bloody Affair. Básicamente la visión de Quentin Tarantino como lo quería hacer originalmente, que era tener a su mítica volumen 1 y volumen 2 en un solo paquete. Así que este era un clásico que sí o sí tocaba ver en la sala más grande, y pues hoy estoy acompañado de la gran Berenice Kido, con la que estuvimos en el capítulo de Sentimental Value, que si no lo han visto ya están en el canal para que lo chequen. Y pues ella es mucho más fanática de Tarantino que yo, y pues obviamente hay muchas cosas que desmenuzar de una peli que tanto nosotros como ustedes ya habrán visto 1 millón de veces, pero verla en los dos volúmenes juntos en esta versión extendida ciertamente es una experiencia totalmente distinta, y pues es la primera vez por mi parte que la pude ver en la pantalla grande como debe ser. Entonces, primero que todo, Berenice, bienvenida una vez más a Cineasta en Alquiler. Quería preguntarte cuándo fue la primera vez que viste Kill Bill y cómo fue tu experiencia al respecto, porque justamente tienes un video acerca de la primera vez que experimentaste esta maravillosa obra de Tarantino. Bueno, hola, muchas gracias por volver a invitarme. Y sí, vayan a escuchar el otro episodio de Sentimental Value, que está buenísimo. Bueno, la primera vez que vi esta película fue, creo que cuando tenía 16 años aproximadamente, 15, 16, porque yo la primera que vi de él fue Pulp Fiction. Pulp Fiction. Odio decirle, viste, Pulp Fiction. Pero bueno. Esa fue la primera vez que la vi. Empecé con el volumen 1, pero yo voy a resaltar que siempre miraba en la tele recortes como de la película 2, porque en Argentina por lo menos se pasaba mucho la 2 doblada al español en los canales de televisión. No sé si allá también doblan al español, pero en una época estaba como siempre, y yo siempre miraba la parte en la que ella sale de la tumba y decía, wow, qué locura esto. Yo me enteré mucho tiempo después quién era Quentin Tarantino con Pulp Fiction, y ahí fui a ver toda su filmografía completa hasta ese momento, que igual no había salido ni Bastardo sin Gloria ni un montón de otras pelis nuevas de él. O sea, estaban más las de los 90. Y bueno, la primera vez que la vi fue a los 16 años, me encantó, quedé bastante fascinada, me impactó mucho el tono. Pero lo que más me gustó es la mezcla de estilos que tiene, que creo que fue lo que a mí me cautivó un poco de su narrativa. Porque decía, qué loco cómo él logra hacer un homenaje a todo lo que le gusta, pero a su vez reciclarlo en su propio estilo, convertirlo en algo que pueda ser de él. Y a partir de eso medio como que me pasó a encantar el cine, pero no solo el cine, sino también el arte en general. Empecé como, o sea, yo siempre igual fui muy afín al arte, yo hacía teatro y tal, pero la primera vez que vi Kill Bill quedé fascinada con eso, con la mezcla de estilos, y sobre todo con eso, con que no era simplemente una película de acción, porque no es una película de acción. De hecho, en la parte 2 que ya hablaremos, hay mucho drama familiar y está el tema de su maternidad, que me parece como lo más importante de su película, que es como una película un poco controversial también para lo que puede llegar a ser una madre por su hija, pero incluso el hecho de eso, de que uno cambia cuando es madre, cambia el pensamiento sobre uno mismo, y eso me parece re loco a nivel femenino, como lo plasmó. Creo que el volumen 2 fue la primera que me vi de Quentin Tarantino en mi vida. Yo no me vi volumen 1 antes porque, si no estoy mal, sí sabía de la existencia de Kill Bill cuando salió en cines, tanto volumen 1 como volumen 2, porque en las noticias no solo mostraban como los trailers, obviamente con cierto nivel de censura, sino también por la controversia, porque Tarantino siempre ha sido un cineasta que pues, bueno, ahorita la gente lo critica un poco por sus opiniones acerca de algunas pelis y de actores como Paul Dano,
pero en su época la gente casi lo trataba como el Satanás del cine por el nivel de violencia y de contenido gráfico que tenían sus películas. Y Es cierto. pues habían muchos críticos y cuando salió Jackie Brown se quejaban de por qué no había sangre, por qué no había ese contenido pop art que Tarantino le había puesto a Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Pero Kill Bill Volumen 1 se siente como una respuesta a eso, como que si no les gustó que no tuviera sangre en mi anterior película, aquí la tienen por borbotones. Entonces, una tarde, como creo que fue como en 2005, 2006, ya teníamos TV cable allá en la casa y estaban pasando Kill Bill Volumen 2 por Stars Channel, cuando a veces esos canales premium medio funcionaban. Y digamos que me pareció una cosa muy interesante porque Volumen 2 tiene más toques del western que de las artes marciales, pero había algo muy fascinante ahí, es que teníamos los códigos del western y yo ya había visto westerns con mi papá, que también es muy fan de esos, pero también había visto mucho cine de artes marciales porque crecí viendo las pelis de Bruce Lee, las de Chuck Norris, Van Damme y Jet Li, obviamente, y también las de Jackie Chan. Entonces ya conocía más o menos algunos de los parámetros de eso, pero combinarlos a esos dentro también de un drama familiar, eso me pareció muy fascinante. Y pues después, con un año después, sí me pude ver el volumen uno y entendí el por qué no la daban tanto en televisión como volumen 2. Uf, porque es que volumen uno se da. Aquí tenemos una expresión que decimos se agarra, porque como que se exceden con un poquito con la violencia. Y aún en la parte cuando es la pelea contra los 88 locos, Sí. aún ponían esa parte en blanco y negro, pero la imagen era bastante gráfica. Y pues hay una pequeña anécdota que al Tarantino le tocó poner eso en blanco y negro porque si no el sistema de ratings en Estados Unidos le hubiera puesto un NC-17, que es básicamente como sería muy limitada las opciones de mostrar la película en cines. Entonces, o sea, el MPAA, que es la entidad que regula la censura, ya es una cosa pues bastante desorganizada, porque hay muchas pelis que son aún más gráficas, menos, no son tan gráficas, pero les ponen como esa estampa, entonces es algo absurdo. Y una cosa que hace The Whole Bloody Affair es que esa secuencia en blanco y negro se transporta a color con unos planos así adicionales. Así que después de verlas ya las dos completas y después de hacer como comprar las pelis en DVD porque creo que el año que salió Bastardo sin Gloria fue el año en que conocí el cine de Tarantino. Entonces vi Pulp Fiction, vi Jackie Brown, vi Reservoir Dogs y obviamente Kill Bill volumen uno y volumen 2. Entonces uno hacía las maratones. Ponías volumen uno, te dabas un breakcito, ibas al baño, tomabas algo y luego ibas a ver volumen 2. Esa era la tradición hasta que un día, como por 2009, vi por internet de que existía el corte extendido de Kill Bill que sumaba las dos partes que se llamaba The Whole Bloody Affair y de hecho eso se exhibió en 2006 si no estoy mal en el Festival de Cannes y en algunos cines especializados de 35 milímetros porque pues en esa época todavía había proyectores análogos y Tarantino es uno de los dueños de uno de los cines Álamo que hay por allá en los Estates. Entonces era como un misterio y también no se expandía hacia otros territorios porque justamente esta era una producción de Miramax que en su momento era propiedad de los nefastos hermanos Weinstein, pero hasta hace un par de años Tarantino logró conseguir los derechos patrimoniales de toda esta obra y por eso mismo es que ya podemos tener acceso a este corte extendido con unas escenas adicionales de las que vamos a hablar más adelante. Pero ciertamente no había visto esta peli en cines, aunque acá solían hacer un espacio llamado The Classics donde traían algunas pelis que ya habían lanzado hace mucho tiempo. Kill Bill creo que la trajeron un par de veces, pero no la alcancé a ver, pero ya habiendo tenido la oportunidad y una mención especial a Sí hay cine y a Malo Spoilear, que me invitaron a ver la peli en una función especial de prensa antes de salir a los cines, pues ciertamente fueron 4 horas y media que disfruté bastante porque era ver justamente a alguien que se nutría de tantas influencias y como que este es mi magnum opus. Voy a hacer una película híbrida que no solamente se centra en un género, pero que en ningún momento ninguno de estos géneros se sientan como que estén chocando uno con el otro, sino que se sienten como una narrativa. Así la cronología de la historia se alterada. Y creo que esta fue, y tú me corregirás, esta fue la última película que Tarantino hizo
donde no estaba contada en orden cronológico. No sé si hay otra porque creo que a partir de Death Proof todas se van en un orden cronológico como tal. En orden cronológico, sí, lo que pasa es que después igual sí están fragmentadas las historias, pero claro, sí, hay un orden cronológico. O sea, hay flashbacks por ahí, eso sí. Sí, entonces justamente esta historia pues está dividida en diferentes capítulos Sí, y en ese caso hay un capítulo que puede empezar in media res y luego en el siguiente capítulo vamos a ver cómo el origen o cómo la novia consiguió este artefacto o cómo llegamos a este personaje. Entonces, una de las cosas que aprecio es que en ambas películas tenemos el tiempo para conocer no solo a la novia, que es interpretada magníficamente por Uma Thurman, que esta es mi actuación favorita de ella y siento que es una actuación que demanda muchas cosas porque no es solo la parte física donde se nota que ella realmente entrenó en las múltiples artes marciales que tocó aplicar y también en el arte de la espada, sino también la parte emocional y sentimental que puede transmitir un personaje de estos, porque una de las cosas por la que este personaje sigue resonando después de más de 20 años y porque todavía tiene un gran séquito de fans, es que es un personaje que es una mujer de armas tomar, tiene todas las cualidades de una antiheroína de acción, pero también es uno de los personajes más humanos en la filmografía de Tarantino. Y creo que ayuda mucho que haya sido un personaje que fue concebido tanto con él como por Uma Thurman, porque esto fue un personaje que ellos fueron desarrollando cuando se conocieron en el rodaje de Pulp Fiction. Y de hecho Tarantino supo que Uma Thurman estaba embarazada cuando ellos iban a empezar a rodar y le dijo a Harvey Weinstein y a Miramax como que no, necesitamos un poquito más de tiempo mientras Uma pues tiene al bebé, que creo que era Maya Hawke la que había nacido en ese entonces. Como que ella descanse un poco y después nos sentemos en la película porque yo no voy a hacer la película sin Uma Thurman y realmente yo no veo a nadie más haciendo su papel. Obviamente hay que hacer una mención especial a Zoe Bell, que es la doble de acción de Uma Thurman y que también es una de las mejores en la industria neozelandesa que también empezó a trabajar recurrentemente con Tarantino porque estuvo en Death Proof, estuvo en Django Unchained y también estuvo en The Hateful Eight y en Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, era una manera también interesante de reclutar como a los mejores del negocio. Y obviamente, si hablamos de las coreografías de peleas y estamos en los 2000, pues Yuan Wo Ping era la persona indicada porque había pasado de su trabajo en The Matrix, en El Tigre y el Dragón y de haber trabajado anteriormente en la industria de Hong Kong con directores como Corey Yuen, por ejemplo. Entonces, Yuan Wo Ping también se hizo unas coreografías impresionantes de esta obra y curiosamente esta es la primera película en la que Tarantino colaboró con Robert Richardson, el cinematógrafo, que después sería su cinematógrafo fetiche, a excepción de Death Proof, que el mismo Tarantino fotografió esa película, pero sí se nota ese estilo de Robert Richardson, pero yo no sé, yo siento que esta es como la película que visualmente se ve más interesante de la filmografía de Tarantino, no sé qué piensas tú. No, bueno, a ver, para mí no sé si es la mejor a nivel visual, siento que hay muchas buenas a nivel visuales y además como también siento que la visual no depende tampoco tanto de los efectos. O sea, soy una persona que le gusta mucho el cine europeo, ¿viste? Entonces no sé si depende de los efectos, depende de la tensión que se genera en la escena. Yo creo que hay muchas escenas muy potentes en Once Upon a Time in Hollywood, en Bastardos sin Gloria. O sea, no tiene que haber acción para que haya una buena escena o una buena tensión. Sin embargo, sí que creo que es muy atractiva visualmente. Eso sí, o sea, es muy atractiva y muy también, siento que en ese sentido funciona el hecho de que esté entera, porque no te cansa un poco la vista ni tampoco la mente, tiene como una dosificación de la información y también del drama que hace que vos puedas disfrutarla por momentos, reírte por otros momentos ponerte más serio. Y creo que quizás si hubiese sido una película enteramente dramática o enteramente de acción, hubiese cansado sea cual sea la película, digamos. Creo que eso es lo que tiene bueno Kill Bill en particular y que los tonos sean tan distintos. Em, pero bueno, es que yo no elegiría ninguna, pero sí igual amo la escena, creo que es una de las grandes escenas del cine, la escena de ella con los 88 o mismo ella
Bueno, ella en la van también me encanta, o la escena en la que sale de la tumba, o sea, me parece que son escenas como que quedan en la memoria y que son como a nivel histórico de las mejores en el cine, por cómo están planteadas, por cómo están hechas. También siento que en algún punto, esto lo pensaba mirando la película, te genera algo, a mí la primera se me pasó muy rápido, te genera algo que la primera se te hace como en media hora realmente. Entonces, al haberla puesto toda junta, pienso que el hecho de que sean tonos distintos genera un efecto en el cerebro como completamente distinto. No genera como que vos estás viendo una película que, como que tenés de repente un atractivo visual muy grande y después recaes un poco en la historia y en el trasfondo y todo, pero como que va por turnos eso. Yo pensaba un poco en eso, porque vos realmente no la ves a ella pensando en la hija en el momento que lucha, pero también siento que es un poco su esencia, porque ella puede separar eso. Entonces no te genera contradicción en el personaje y se te hace llevadero. Entonces sí pienso que es sí de las más atractivas. Después creo que tuvo un montón de escenas de cine que son recontra memorables y que igual las categorizaría como escenas intensas, más allá de la falta de acción. Digo, la primera escena de Bastardo sin Gloria. O sea, es como que ni necesita que haya acción para que me esté dando todo. Em, entonces, como que desde ese punto de vista me sucedió eso. Pero a mí sí, realmente se me pasó muy, muy rápido, eso sí. Y también me pasó que en la segunda había cosas que yo no me acordaba, o sea, que habían quedado completamente fuera de mi memoria. Toda la parte del puticlub, toda esa parte yo no me la acordaba. Yo dije en un momento, ¿esto estaba en la película? Y creo que está muy bueno como para recordarlo y también justo, bueno, un actorazo que murió, entonces siento que fue más emocionante todavía verlo. Toda la parte de Bad, ¿viste? Sí, porque, bueno, tristemente Michael Madsen se nos fue el año pasado, Sí, ay, era uno de esos sí. actores que realmente siento que destacaba muchísimo, independiente de la calidad de la película en la que estuviera, porque él estuvo en grandes pelis, pero también estuvo en pelis malísimas, pero él siempre era como esa actitud bien cool, ya con mucha experiencia y bagaje en el mundo, pero como que no le importaba y Bud y los otros cuatro miembros del Escuadrón de Víboras son personajes que son muy interesantes cada uno. Bueno, obviamente Bernita, que es el personaje de Vivica Fox, es como la que menos tiene trascendencia y trasfondo, pero aún así hay algo interesante en ella que se da pues justamente en la secuencia inicial de la pelea, que resulta que ella también tuvo una hija, tuvo una familia, pero el fantasma del pasado llega para cobrar venganza y aunque sean momentos breves, uno siente como ese peso de las consecuencias de lo que lleva ese estilo de vida. Y te iba a decir, me parece súper importante esto que te decía. También, o sea, siento que viéndola ahora en mi etapa más de, bueno, sí, en mi etapa de treintañera, que la veo mucho, o sea, mucho más cambiada la película que cuando yo era más chica. Creo que es súper necesaria el primer fragmento con la hija porque te muestra la sensibilidad que ella tiene o te Ujú. muestra la lucha que va a ser la principal de la película, aunque vos todavía no lo sepas, que es un poco tener a su hija de nuevo y primero averiguar también qué le pasó, ¿no? Pero tener de vuelta a su hija con ella y lo que uno es capaz de hacer cuando es madre, eso pensaba, que por ahí al principio cuando ves la película decís, que no tiene sentido, o es medio gracioso que esté la hija ahí. Pero no, ves que los valores de ella son alejar a los niños de las armas. O sea, Ujú. es el valor principal de ella mantener a los hijos alejados de las armas. Y en algún punto es su mayor problemática. Y bueno, el conflicto de la película. Sí, y justamente es por eso mismo que ella toma la decisión, apenas queda embarazada, de irse de ese mundo de asesinos, porque ella le explica bien, como Totalmente. que antes yo hubiera sido capaz de matar a miles de personas por ti, no lo hubiera dudado, pero pues con esta nueva vida que está creciendo en mi vientre es como, o sea, yo realmente quiero darle este mundo a mi bebé, entonces es algo que le da mucho más peso a ese personaje y que hace mucho más interesante la discusión final que ella tiene con Bill.
interpretado por otro gran actor que ya no está con nosotros, que es David Ah, Carradine, sí. que de hecho mis padres eran muy fans de él porque eran fans de la serie Kung Fu y siento que una de las cosas que siempre apreciaba Tarantino es la manera como él rescataba a estos actores que eran medio olvidados por el Sí, mainstream, es que verdad. se quedan relegados como a la clase B y les revivía las carreras y a veces daban las mejores actuaciones de sus carreras. Yo siento que es hoy en día, pensando también cómo piensa Tarantino en las películas, es como uno de los pocos que ha quedado en la industria eligiendo el propio casting en Ujú, pos de que sus personajes sean particulares, singulares y que sean los mejores, ¿viste? Porque un poco él piensa más allá de la industria, ¿viste? No va a, bueno, quiénes están pegados en Hollywood, a quién puedo llamar. Él va, se mueve, hace casting si es necesario. Me acuerdo cuando fue en Bastardos sin Gloria por países a sacar figuras. Digo, me parece que eso también es saber entender que todas las películas necesitan todas las historias necesitan a alguien en particular. Y como la importancia de poder encontrar eso, siento que ya no lo hace más nadie, ¿viste? En Hollywood. Que ujú. Tarantino lo rehacía eso. Bueno, Paul Thomas por ahí lo hace, pero ni tanto. Ahora O que tal puso a vez Leo David DiCaprio. Fincher, tal vez. Claro, claro, bueno, sí, pero digo, no está tanto esa preocupación por quién hace este personaje y por qué yo creo que es importante en la historia, porque él, imagínate que hasta ha dado buenos secundarios, o sea, Ujú, historias que vos te acordás que vos decís, esta historia fue realmente, no sé, me acuerdo de mismo Christopher Walken en Pulp Fiction con la historia del reloj, que es ese Sí. momento, tengo este monólogo para vos. Sí, Christopher, sí, es literalmente, no solo en Pulp Fiction, sino en otra que no es dirigida por él, pero sí es escrita, que es True Romance, que es la icónica escena siciliana, Sí. donde es la única escena de Christopher Walken, y es Christopher Walken y Dennis Hopper en una escena de 10 minutos donde ves a dos titanes de la actuación dando un diálogo increíble de interrogación, y es bastante tensa también esa escena. Uy, tengo que verme True Romance, hace años que no la veo, a mí me Ay, gusta mucho sí, esa yo película. también hace mucho, sí. Tengo el guión. Ah, Hace, súper. hace mucho me lo he comprado, sí. Y ese es otro gran ejemplo también de buenos secundarios, porque bueno, Tony Scott fue el director de esta, pero también fue como el cast indicaba. Algunos actores que ya estaban apuntando en esa época a ser los grandes, otros que estaban por ahí empezando, porque en True Romance tienes a Gary Oldman, tienes a James Gandolfini, tienes a Brad Pitt en sus primeros roles, que es bastante gracioso, la verdad, en esa peli. Y hay también Tom Sizemore que también aparece ahí y en otra que también fue coescrita que fue Natural Born Killers. Entonces, ese era otro actor que también sabía cómo decir ese diálogo tarantinesco de una manera muy, muy natural y que pues tristemente ya no está con nosotros. Pero sí, es algo muy, muy bacano la manera como, incluso cuando no vemos ese trasfondo de los secundarios, Tarantino se encarga de que cada uno de ellos tenga su escena, como en el caso de Lucy Liu con Oren Ishii, que es un personaje que incluso se le dedica un capítulo entero y solo aparece en el volumen uno, pero queda grabado en la memoria y pues le da a Lucy Liu también algo más versátil que hacer, porque ella era un sex symbol en esa época, ella era como el papel de chica buena, pero aquí realmente es bastante intimidante y tú sientes como espectador que es alguien que puede tener el poder sobre Lampa dentro de Tokio y pues obviamente nos da esas maravillosas secuencias y esos inolvidables henchmen como Gogo y todo el escuadrón de los 88 locos. Sí, tal cual, tal cual. En Kill Bill hay mucho de eso, pero sí, es muy del universo tarantinesco, ¿viste? Tarantiniano. De repente desarrollar personajes o contarte, no sé, o ponerte un flashback de lo que fue su historia para que vos lo entiendas en breves segundos o entiendas con quién estás hablando. Como todo eso me parece muy también de apasionado de las historias, que no suele pasar, lamentablemente. No suele haber tanta pasión en Hollywood. Y entonces, bueno, hoy en día nos extraña que, claro, Gogo cuando baja, vos decís, uy, esta mina, aparte tan particular, mismo el disfraz de enfermera que se volvió algo muy, yo pensaba también en todas las cosas que nos dejó Kill Bill a nivel imaginario, que se volvió como recontra un disfraz de Halloween, por ejemplo, pero ¿quién es ella? No aparece tanto él, o sea, esas cosas pensaba yo. Eso es porque están bien desarrollados, porque te traza directamente una personalidad, todas esas cosas, sí, me encantó volverlas, me encantó volverla a ver y me encantó el hecho de que fuese
como un poco en plan acumulación, de que vos la veas la uno y después veas automáticamente la siguiente. Yo nunca había experimentado algo así. Porque de hecho las veces que las vi la uno y vi la 2 por separado siempre, siempre. Lo que sí debo decir que a mí, no sé a vos qué te pareció, creo que una de las cosas que yo más le criticaría a esta The Whole Glory Affair, digámoslo así, como una sola película, es el tema de que no vuelva a aparecer la lista. Eso me pareció un poco una pérdida por ahí. Yo sé que quedaba repetitivo, porque aparte lo ibas a ver en el capítulo siguiente, o sea, en la historia siguiente cuando empezara la 2, y era también para no adelantarte un poco lo que iba a pasar con la hija y qué sé yo, pero ¿sabes qué? Yo lo vi como un recurso re necesario la lista en Kill Bill, porque es algo re icónico de la película que ella va tachando. No sé a vos qué te pareció. Yo me fui con eso en la cabeza y decía, la lista apareció una vez. Sí, hay un par de cosas que no me terminan cuadrando de Hot Body Affair. De todos modos, esto es una maravillosa versión extendida y para mí es como hizo que Kill Bill pasara como al top 3 de mis pelis favoritas de Tarantino porque realmente es una experiencia muy completa, pero pues obviamente en lo que amamos también debemos encontrar las imperfecciones y siento que la lista también era un elemento muy importante que aparece solo en la escena después de la primera pelea y después no la volvemos a ver dentro de la... Es que de hecho esa escena, pequeña escena del avión al final del volumen uno la cortan, casi toda esa secuencia la cortan totalmente porque pasamos de la interrogación de a Sophie Fatal en el automóvil antes de que ella la lance al hospital y de hecho vemos cuáles fueron las otras partes del cuerpo que le cortó a Sophie Fatal Sí, y es es verdad. como... Ese pequeño cliffhanger acerca de la hija, yo creo que no hubiera estado mal que lo hubieran puesto al final de eso como para dejarnos en suspenso, porque de todos modos ahí hay un cierre, un corta negro, luego está el intermedio de los 15 minutos y luego volvemos con el inicio de volumen 2. No me molestó tanto que no pusieran como ese intro en blanco y negro donde ella dice I'm gonna kill Bill, porque pues ya abriendo el volumen 2 ya con el flashback de lo que pasó en la capilla, pues es una buena forma de empezarlo. Y no sé, pero otra cosa que no me terminó cuadrar, aunque no fue algo que me arruinara la experiencia, es como ese capítulo final hecho con animación en Fortnite. Es como hay algunas cosas que yo no entendí porque yo no juego Fortnite como tal. No, yo tampoco. Hay algunos alumnos que sí me explicaban más o menos cómo era la mecánica del juego, pero pues es como una pequeña curiosidad para saber qué pudo haber pasado porque era una escena que inicialmente iba a estar en la película, pero luego la cortaron porque le iba a añadir como 1 millón más al presupuesto. Y bueno, uno entendería que, bueno, sí, o sea, no es algo tan necesario ver. Y si ustedes van a ver la peli en home media, es como, o sea, pueden simplemente ver los créditos y ya, o sea, no es algo tan necesario y tampoco es que me arruine la experiencia. Pero siento que, pues, si querían darnos como ese detalle adicional, como que algo más, pero no sé, no era muy fan de la animación tampoco. Fue interesante escuchar a Uma Thurman otra vez como la novia y pues que ella se ofreciera para hacer el rol y que Zoe también hizo la captura en movimiento para los stunts. Pero pues sí, es como algo que no me terminó cuadrando, la verdad, y creo que el volumen 2 casi está intacta, no vi así muchos cambios dentro de la edición de volumen 2. Volumen uno sí es donde creo que sí hay más cambios por la extensión de las secuencias en anime que nos da como una escena adicional de acción. La cual me pareció genial, aunque siento que como que esa sí se extiende un poquito Claro. más de lo que Queda, necesitaba. yo pensaba, es muy desproporcionado, es demasiado desproporcionado. O sea, como que queda queda demasiado largo, ¿viste? Hay que tener un poco de poder de síntesis. Mirá que yo lo amo como guionista, pero no aporta en nada. O sea, es Sí. como que, nada, es más de lo mismo. Igual entiendo, es como que el chabón la había hecho así al principio y entiendo que por ahí siendo una sola película, por ahí quedaba rarísimo que sea todo eso, entonces dijo, bueno, cuando la junto lo pongo. Pero sí queda muy desproporcionado la historia y el tiempo que se le da a cada uno de los personajes, siento yo. Em,
Sí, o Pero sea, al bueno. final son como detalles, o sea, son detalles que al final no arruinan la experiencia, pero sí No, ni hablar. pudo haber sido un poco mejor y creo que sí se hace mucha falta como esa mano de Sally Menke como editora, pero pues tristemente ya no está con nosotros desde hace muchos años. Entonces siento que Tarantino le ha hecho falta como otra Sally Menke para que le ayude a equilibrar como la narrativa, porque él tiene películas bastante largas, incluso cuando las editaba con Sally Menke. Entonces sí, pues yo por mi parte, yo pues extraño mucho el estilo de Sally Menke. Ahorita creo que el editor de él es Fred Raskin, que empezó como uno de los asistentes de edición de Sally Menke en sus anteriores pelis. Y pues Fred Raskin también creo que es un buen editor cuando se lo propone, pero es como ese caso donde siento que no le puedo decir que no a Tarantino, porque a veces Tarantino quiere como decir como que ¿qué tal si metemos esto y esto? Entonces quedan a veces ciertos problemas de ritmo en algunas películas, pero bueno, no dejan de ser unos peliculones, como en el caso de Django Unchained, que también es una peli larguísima, pero que también lo mantiene a uno como en el suspenso y en la tensión y también con muy buenas dosis de humor negro. Entonces, quería preguntarte ahora pues ya habiendo visto volumen uno y volumen 2 como un millón de veces, ¿cómo fue esta sensación de ver por fin Kill Bill en la pantalla grande? Bueno, esto que ya dije, pero me pareció que se me pasó bastante rápido. La verdad es que me pareció muy llevadera. Sin embargo, creo necesario el hecho de que se haya estrenado por separado, si no, no hubiese sido el éxito que fue. De hecho, para mí esto no hubiese sido un negocio años atrás. Así que entiendo la posición de, creo que fue Miramax fue, Ujú. la posición de cuando le dijeron, no, tenés que hacer dos guiones distintos cuando él estaba escribiendo, no, tenés que hacer algo para separarlas. Y de hecho, sí me dio a pensar algo muy interesante y es que en realidad Kill Bill 1 y Kill Bill 2 es la verdadera, como digo, la verdadera secuela, que siento que hoy en día lo que se llama secuela es otra cosa, es como otra historia en general. Y siento que para mí no es así. O sea, yo creo un poco en esto en esto que plantó Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Me parece que un poco una secuela en realidad debería ser parte de lo mismo. Eh, Así que en algún punto me parece interesante que se haya estrenado por separado y creo que en ese momento era necesario que así se estrene. Después estoy re contenta de haberla visto junta. Pero bueno, ya te digo, yo creo que no hubiese trascendido si no se hubiese estrenado años atrás por separado. Pero sí me parece que garpa porque juntó muchos fans gracias a que se estrenó por separado. Así que garpa por ese lado. Y después se hace llevadera, todo eso, la experiencia está buenísima, eso sí, 100% la recomiendo. Sí, estoy de acuerdo contigo porque en 2003, 2004 no hubiera ninguna manera de que hubieran lanzado una peli de 4 horas y media para cines. Es como, no. O sea, en ese punto sí estoy de acuerdo con Miramax porque listo, teníamos la trilogía del Señor de los Anillos que son súper larguísimas, pero aún así esas pelis tuvieron sus versiones extendidas como tal, que de hecho las voy a ver en estos días en cines. Pero siempre había un límite de tiempo porque es que la gente no se va a aguantar tanto. Es que ya no estábamos en el tiempo de Lawrence de Arabia, ni de David Lean, que hacía esas grandes películas épicas de 4 horas y tenían su intermedio como Lawrence de Arabia o Doctor Shivago. Entonces, eso también concuerdo contigo que ayudó a mantener el interés por la historia. Porque el cliffhanger de volumen uno da como para, uff, que quiero ver más, quiero ver eso. Y obviamente entiendo el por qué mucha gente se habrá decepcionado con volumen 2 porque no es tan cargada de acción, pero sí creo que volumen uno es como la parte que te introduce a este mundo hiperactivo donde cualquier cosa es posible y donde pasas de una escena súper fuerte y dramática como cuando ella despierta del coma y ves todas las horribles cosas que le han hecho a una secuencia de anime bastante nihilista donde la sangre es por borbotones y de hecho Madhouse hizo un magistral trabajo con esa animación, pero en ningún momento se siente que hay conflictos de tono, sino que se siente parte de ese mismo universo y eso es muy difícil de lograr. Creo que lo que erran mucho los imitadores de Tarantino es que
ellos piensan que es cool porque se mezclan los elementos de manera superficial para mostrar algo cool. Pero Tarantino, él lo pone de manera cool porque mezcla esos elementos y le da un nuevo significado. Porque hay muchas de las composiciones musicales que también vienen de otras películas, pues aparte de las composiciones que hizo RZA del Wu-Tang Clan y Robert Rodríguez, que de hecho hay una anécdota muy interesante que básicamente fue un favor para Quentin Tarantino hacer la música volumen 2, la música original, y en cambio Tarantino le devolvió el favor dirigiendo una escena en Sin City. Entonces es como muy interesante todo este proceso. De hecho, tenemos un capítulo de Sin City en el podcast para que lo puedan checar, que fue muy bueno, por cierto. Y creo que Kill Bill es una de esas pelis que entiendo cuando Tarantino dice que Kill Bill era la película, tal vez es mi película más, la película que yo iba a hacer, como que la que estaba destinado a hacer. Aunque él sienta que Inglourious Basterds o Once Upon a Time in Hollywood tal vez sean sus mejores guiones. Y bueno, puedo concordar un poco con Inglourious Basterds porque esa es más me encanta de Tarantino. Pero Kill Bill es como algo tan épico, pero a la vez tan íntimo, a la vez gráfico, pero a la vez tan suave. Y es muy fascinante la manera como se mezclan los personajes, las múltiples tramas, los múltiples estilos, eh, tanto de personajes principales como secundarios. No hemos mencionado, por ejemplo, a Daryl Hannah como el Driver, que es una de esas grandes villanas tarantinescas, que aunque no que tenga tanto tiempo en pantalla, pero se siente como ese odio que siente hacia The Bride. Y creo que en la vida real Daryl Hannah y Uma Thurman no se la llevaban para nada bien. Entonces sí se ve muy natural a la hora de que estas dos mujeres se confronten en esta espectacular pelea dentro del tráiler de Bud, que es bastante intensa. Yo recuerdo haber visto eso de niño y como que, esto es demasiado fuerte para mí. Entonces, ya para ir cerrando, Bere, ¿cuál es la escena que más te ha gustado de Kill Bill? Porque hay muchísimas que podríamos ir hablando y mencionando, pero ¿cuál es la escena que tú dices, esta es la que más me encanta? Yo sé que es difícil, pero ¿hay alguna que tú debas decir como que esta me fascina y me gusta verla o estudiarla o etcétera? Sí, a mí la que más me gusta entre las dos películas es la 2, muy quizás por el contrario de muchos, pero bueno, es que a mí lo que me gusta es el drama y me encanta la escena con Bill, o sea, creo que es la mejor escena de la película, sin dudas, porque además siento que no solo le da un significado a todo a todo su recorrido como personaje, hasta que ella termine en el piso diciendo gracias, que me parece espectacular, sino que también siento que cuando ella, toda esta escena en la que lo va a matar, y que vos ya sabés que también ese enfrentamiento es inevitable, ella como con los ojos lo quiere a él. Y eso a mí me mata, me parece tremendo, me parece una muy buena actuación, me parece que claro, que esto que ella ve inevitable para ella poder realizarse como madre, matarlo, pero ella lo quiere, lo quiere hasta el último momento. Y eso es terrible, o sea, yo pensaba qué buena película que es y qué bien que está hecha la escena. Incluso él sabiendo que la va a matar, porque él sabe en toda esa escena que ella lo va a matar. Eh, pero pensaba qué buen final, o sea, qué buen final en donde todo cobra mucho significado, todo lo que pasó. Entonces, me, creo que es la escena que más escalofríos me da, pero además también que más me hace pensar en todo el significado de la película, que como digo, poco se habla de que es de la maternidad, pero es una peli sobre la maternidad. Y ella quedándose con la hija en el cuarto y también tirada llorando con un oso de peluche, ¿no? Como un poco todo lo que tuvo que hacer ella para poder ejercer su maternidad y también para cambiar la vida de su hija y el destino, porque también viste que habla un poco del destino, toda la parte con Bill en donde Bill le dice que ella pertenece a ese mundo y que no va a poder cambiar. Y ella, sin embargo, lucha hasta último momento para demostrarle que sí es posible darle una vida distinta. Así que a mí para mí la que le da más significado a todo. Sé que es muy obvia porque es como un poco el clímax, pero me encanta esa parte de la película. Después, si tuviera que decir otra, bueno, no sé, hay un montón de escenas que me parecen maravillosas. Bueno, como dije,
La de los 88 me parece una de las escenas a nivel histórico, pero más emblemáticas del cine. Eh, pero después, no sé, qué sé yo, también me gusta mucho todo la pasarela de él en silbando, que yo la recordaba más larga. Es mucho más corta esa escena de lo que la recordás. ¿Por qué se hace tan memorable? Pensaba yo esto, ¿no? Eh, Porque cuando ella silba y qué sé yo, a mí se me hacía como muchísimo más tenebrosa. Y acá no dura nada, dura menos de, no sé, 30 segundos esa pasarela. Pero eso también me parece icónico. Él ha logrado cosas icónicas, como con escenas y con fragmentos de la película. Mismo cuando ella hace ¿cómo se llama? El puño para salir de la tumba, también me parece muy, muy interesante. Bueno, y la escena post salida de la tumba también me parece increíble cuando ella va a pedir un vaso de agua. No hay nada más gracioso a nivel cinematográfico que eso. Eh, Me parece súper interesante el hecho de que él haya contrapuesto todo este esfuerzo que ella hizo por salir y entrando a la estación de servicio a pedir un vaso de agua de la nada, como muy random. Sí, Y creo esa que parte es eso genial. también, creo que eso también borda un poco el estilo Tarantino, ¿no? Como todas esas pequeñas conjunciones de escenas, como te pongo esto, pero después te hago cagar de la risa con esto. Como que relajan. Él ha entendido su propio lenguaje, que es lo más interesante cuando sos artista, entender lo que estás haciendo y lo que te es natural. Vos hablabas de algo recién hace un ratito que me pareció muy bueno, eh, que te parecía natural cómo él se adueñaba de estas cosas de los demás y cómo no lo hacía de manera superficial, sino que había algo más allá. Y yo coincido con lo que vos decís porque pienso que cuando vos te adueñás de algo de alguien más, vos lo tenés que sentir también para poder transmitirlo, si no, no entendés de dónde viene ese algo. O de qué manera lo hace esa persona. Simplemente estás copiando una narrativa. Entonces yo creo que Tarantino ha sabido analizar, él dice no estudié cine, pero sí, estudió todas las películas que le gustan, porque evidentemente supo analizar qué era lo que funcionaba de eso y qué era lo que él quería contar con eso. Y eso es re importante como artista, poder lograrlo, poder decir, bueno, creo que es lo más difícil poder ser vos, pero con el arte también de otros, ¿no? Como atravesado. Y sí, creo que por eso es quien es. O sea, de hecho creo que un poco es lo que lo define a él. Tanto el robo como también el saber robar, porque es eso, es saber hacerlo. Así que bueno, no, tengo esas son mis favoritas. ¿La tuya? Pues primero de todo es como, me recordaste una frase dicha por el legendario comediante colombiano Andrés López, uno no hereda el apellido, uno lo hurta y le da valor, que es distinto. Sí, obvio, y sí. Entonces, uy, es que es difícil, ¿sabes? Porque hay tantas escenas que me encantan de tanto volumen uno como volumen 2, pero debo decir que unas secuencias a las que siempre regreso son todo el entrenamiento con Pai Mei. Creo Ah, que la manera como ella se va ganando su respeto, porque se nos establece que es un tipo tan viejo como la misma China, es cruel, odia a todo el mundo, especialmente a las mujeres, y que llegue esta mujer norteamericana que a pretender poder ser su aprendiz, él lo toma como un insulto, pero luego se ve que él empieza a tomarle como un respeto porque se da cuenta de que ella tiene un potencial que ni siquiera ella sabe que tiene. Y de hecho, después de toda esa secuencia de entrenamiento, cuando está empezando a usar el puño, que será muy clave cuando ella salga de la tumba, que es maravillosa esa escena, hay una parte que me encanta que es cuando ellos están comiendo arroz y ella no puede mover las manos justamente por el dolor que tiene. Entonces ella trata de coger los platillos, pero lo empieza a coger con los dedos y luego Paimei arroja el plato y le dice, si quieres vivir como un perro, come como un perro, pero si quieres vivir como un humano, aprende a usar los palillos. Entonces ella con todo ese dolor en los dedos coge esos palillos y empieza a comer ahí lentamente. Eso es como una cosa de que es como adaptarse para sobrevivir y creo que eso aplica mucho para el personaje de la novia y que
lo hace trascender más de una simple, porque esto pudo haber sido una simple parodia y se graba como si fuera una simple parodia del cine de Kung Fu de los hermanos Shaw, pero es algo mucho más y es justamente eso, que él toma los códigos de otros artistas, pero le da un significado que incluso puede ser mucho más trascendental de lo que se hacían en esas películas de explotación, porque gran parte de su cine se inspira mucho es en el cine de explotación o el cine B o el spaghetti western que en su momento cuando salieron esas pelis y Tarantino las vio cuando era un niño y adolescente, eran básicamente consideradas como cosas de bajo presupuesto que no eran trascendentales. Y uno cuando ve algunas de esas pelis, uno entiende, ah, ok, de aquí fue donde sacó esto, pero entonces funciona perfectamente en Kill Bill o en Pulp Fiction o en Glorious Bastards porque le dio un nuevo significado a esas composiciones o a esos estilos de planos. Entonces, siento que viendo esta peli por primera vez en cines fue una experiencia totalmente increíble, ya que era ver una película de verdad hecha por un autor, uno de los mejores autores de cine norteamericano que todavía está vivo y pues toca ver cómo será su última película si es que al final la hace. Y pues también estoy muy intrigado de ver cómo será esta cinta de las aventuras de Cliff Booth que saldrá próximamente en Netflix con guión de Tarantino, pero con la dirección de David Fincher y pues con Brad Pitt regresando en ese rol de su personaje por el que ganó su Oscar a Mejor Actor de Reparto. Entonces no sé si rápidamente qué expectativas tienes acerca de The Adventures of Cliff Booth y si alcanzaste a ver el teaser de que salió durante la Super Bowl. No vi nada todavía. A mí no me gustan mucho las series, igual la voy a ver, seguramente. No sé, son ideas como muy pochocleras de esta época, ¿viste? No sé qué tan orgánico lo sintió Tarantino, hay que ver, habrá que ver. Pero seguramente ha hecho un buen trabajo el guión, no creo que le entregue cualquier cosa, no creo que sea cualquiera. Debe tener un sentido, debe tener un significado. Quiero imaginarme también que tiene un desarrollo y que la historia vale la pena. Pero no tengo ninguna expectativa, la verdad. Sí, quizás tengo una expectativa acerca de lo que sería su última película. Pero, qué sé yo, no sé, a mí me gusta mucho todo lo que hace y también creo que ya hizo mucho, ¿viste? No soy de esas personas que sigue depositando como mucha ilusión. Para mí él ya hizo más que suficiente por la industria cinematográfica, si quiere seguir sacando películas que saque, y si no, me parece que lo aplaudo hasta el día que se muera, digamos. Siento que ya lo hizo todo. Ya hacer un éxito es súper difícil en la industria. Imagínate todos los que hizo. Y todos los que hizo y que están bien vistos, y no solo eso, sino que entran en las mejores películas del mundo. O sea, eso es ya, va, bueno, en algunos rankings entran como, muchas de sus películas entran como de las mejores a nivel histórico. Entonces ya eso es, ¿qué quieres que te diga? Hiciste todo bien, hiciste todo lo que pudiste. A ver. Después, como manija que soy, te diría ahí sí que siga sacando, pero después por otra parte tengo mi pensamiento muy cineasta y te diría, bueno, dale paso a otros. O sea, también, viste, el cine se renueva y también Tarantino ya existió, bueno, ahora que existan otros. Yo no soy muy, viste, de esperar más de lo mismo, no soy de ese público, soy un público más de arte, entonces... Yo espero que la gente haga lo que le es orgánico y cuando notes más orgánico, no hagas más películas. Entiendo que a veces por un tema económico lo tenés que seguir haciendo, pero no es su caso. Así que, Sí, él ya tiene su libro, ya tiene los reestrenos. Por mí que reestrene todo el catálogo, así tengo el chance de verme los clásicos como debió ser. Y bueno, pues yo por mi parte estoy como intrigado a ver qué tal cómo lo hace la dupla Fincher y Tarantino, que es una dupla que es demasiado contraria, pero que me parece muy fascinante el cómo se pueden unir esos dos mundos. Yo alcancé a ver el teaser porque me llamó mucho la atención ya que, bueno, tristemente es una peli que se va para el streaming porque pues ya Fincher se casó con Netflix y no sale de ahí. Pero siento que si Once Upon a Time in Hollywood era como ese optimismo de los 60, The Adventures of Cliff Booth se siente como esas películas sucias de Abel Ferrara de los años 70. Entonces tiene un tono mucho más noir. no es serie. Yo pensé que era una serie. No, afortunadamente es una película. Ah, ok, claro. Yo por eso te decía, no me gustan las series. Ah, ok. Claro, No, sí, claro. es una peli. Y es creo que la más cara de la carrera de Fincher, como $200 millones costó.
Y a Tarantino, me imagino que le habrán pagado muy buen dinero por haber vendido aunque creo que él también es coproductor de la peli. Entonces, no solamente es el guión, sino que él también tiene una mano ahí dentro de la producción, pues junto con David Hyman, que fue el productor de Once Upon a Time in Hollywood. Está bueno, está Entonces, bueno. bueno. No, entonces tiene más sentido si también produce y tal. No, pero yo creo que van a hacer un buen trabajo, digo, van a presentar algo digno después de si queda en la memoria o no, como el resto de las pelis, será otra cosa. Eh, pero bueno, como te digo, yo siento que lo mismo con Fincher, o sea, yo siento que también ya está, ¿viste? Es como que no le pido tampoco más a los artistas que ya me dieron, ¿entendés? Sí, hay muchos fans que dicen, pero es que uno tiene que exigirle, no, o sea, es como, No, no, son o sea, personas, no, son no vamos a personas. tener Seven siempre, cada vez que Fincher va a sacarlo, no vamos a volver a tener Seven, ni Panic Room, ni Totalmente. Zodiac. Siento que hay gente, viste que, no sé si a vos te pasa, pero hay gente que no sabe de arte. Es re difícil hacer una peli buena. O sea, Sí, imagínate hacer cinco. Pará, amigo. O sea, es re difícil. A veces hasta se da que la peli es buena, pero el cast no. O la peli es buena, pero no sé, pero no conseguís producción. O no sé, hay un montón de escenarios posibles en los cuales, no sé, vos estás intentando hacer cine y es muy difícil que se den películas buenas. No es tan fácil. total. Eh, o sea, ¿debería ser más fácil? Sí, en una época lo era, sí, porque la gente no consumía tanta mierda, pero sí, claro, pero sí siento que, bueno, hoy en día es complejo incluso incluso hoy en día presentar un buen guión y decir los actores son desconocidos. La gente no quiere actores desconocidos en ese sentido. Entonces también es muy complejo, es complejo el tema, si lo ves desde el punto de vista del cineasta, no es como, bueno, dale, Tarantino, hacete otra buena. Qué sé yo. Y también siento que, como te digo, si ya lo estás haciendo por amor al arte, que hagan por amor al arte. O sea, si a él le gusta hacer esto, que lo haga. Pero sí, no tengo ninguna expectativa. Y bueno, vos tampoco. Sí, o sea, a mí por mi parte que Tarantino, o sea, Tarantino se ve muy contento ya con su esposa, con sus hijos, como que él ya está en un punto que dice, bueno, ya hice, di lo mejor de mí, estoy aquí disfrutando una vida medio normal y pues eso está bien, o sea, creo que es bueno como llegar a ciertos puntos de no solamente dedicarte tú al arte, sino también por tener una vida y creo que menos mal no va a ser la última peli, él no va a ser una peli de Star Trek porque él es demasiado bueno para, o sea, yo amo Star Trek, pero nunca lo he visto, nunca lo vi a él en un proyecto de esos, ni siquiera cuando lo anunciaron hace unos años, porque Star Trek es una franquicia que tiene, uy, es muy mal organizada, pero también tiene increíbles guionistas, ¿para qué? Pero no, Tarantino es más como su propio contenido y eso está bien. Incluso cuando adapta un libro como Ron Punch, que lo adaptó en Jackie Brown, lo volvió algo suyo y hasta el mismo Elmore Leonard dijo, este es el mejor guión que he leído en toda mi vida. Entonces, es como, ya, ya nos diste bastante Tarantino, muchas gracias por todo. Y bueno, si sacas algo más, tal vez no sea el mismo nivel o no sea lo mismo que veamos, pero al menos es grato uno poder vivir una época donde pudiste ver la siguiente peli de Tarantino en cines. Entonces, sí, de todos modos, Y Kill Bill también es, dime. No, perdón que te interrumpa, pero justo con esto que estabas diciendo de que si sacás bien y si no, también, un poco también uno tiene que entender que yo siento que a veces no se entiende cuando la gente se casa con una época de un artista, tiene que entender que también es esa época de ese artista, pero después ya no es esa época. Entonces vos tampoco tenés para decir lo mismo, porque Ujú. vos sos otra persona. Él ya no es seguramente quien de repente estaba motivado por hacer Kill Bill. Entonces, si bien es una persona con altas motivaciones artísticas, porque lo hemos visto en un montón de entrevistas, lo excitado que está acerca del arte, siento que no es una persona, siento que todos los artistas son personas y el recorrido y lo que les pasa en la vida es distinto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como esto que vos decís, si quiere tener una vida, está bien, tiene una hija, que la cuide, no sé, qué otra cosa. Y también esto, si por ahí la película que saca no es tan épica como Kill Bill, pero lo representa en esta época también, para mí eso es re válido. Lo que vos sacaste tiene que representar en algún punto. Lo que sí, obviamente, sería más criticado el hecho de que ya sea cualquier cosa lo que saque para sacar algo. Que eso es lo que muchos no entienden que es peor. Eh, pero, y qué pasa con muchos, qué pasa con muchos, muy seguido.
Entonces prefiero yo que saque cuando tengas que sacar. Y así sos igual de artista, digamos, no es que te catalogo menos como artista. Ahí podemos mencionar a un par, Guadagnino, pero bueno. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, Bere, muchas gracias por haber venido una vez más en este épico capítulo de Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Fue un placer hablar contigo de este clásico de clásicos. Y bueno, ¿qué se viene para ti? ¿Dónde te puede encontrar la gente por tus redes sociales? Y unas últimas observaciones acerca de esta magnífica película y por qué deberían verla. Bueno, si quieren me pueden seguir en @Berenice Kido, o sea, se escribe Berenice con B larga y CE, pero se dice Berenice, @Berenice Kido, por Beatrix Kido, por supuesto, por esta joya que estamos hablando, en TikTok e Instagram, también en YouTube, que ahora tengo. Nada, me pueden ir a seguir, me pueden ir a comentar los videos, también pueden hatearme, pueden hacer lo que quieran. La verdad, no me interesa mucho. Pueden hacer lo que quieran. Yo la verdad respondo bastante. A mí me interesa tener una interacción muy grande con los followers y también con la gente que le da importancia a lo que yo digo. Intento recomendar series, perdón, cine no tan común, pero bueno, por supuesto que he hablado de esta maravilla y de un montón más de Tarantino. Así que si les gusta Tarantino y están acá, es creo que una ocasión ideal para seguirme. Y no sé, unas últimas observaciones de la peli. A ver, ¿qué más tendría para decir? A mí la verdad es que no me parece nada impresionable la película en sí. Entiendo que en su época haya generado controversia, pero bueno, en general a mí todo lo que es espectacular es menos impresionable de lo que es más, ¿cómo te digo?, menos teatral en algún punto, porque te genera una lógica de artificio, entonces es obvio que es falso cómo sale la sangre. A mí no me parece tan grave, así que nunca entendí bien lo de esa escena en blanco y negro. Pero nada, eso es una apreciación personal, no creo que sea no creo que si sos impresionable no la puedas ver, me parece que sí, o sea, tenés que saber que es todo artificio y se muestra como tal, en todo momento. Y por mi parte creo que es una peli que eh, es una peli que tiene el artificio y está orgullosa de tener Sí, ese artificio, porque en esa exactamente. época la mayoría de pelis, especialmente de género norteamericanas, se iban más hacia una corriente más documental o casi realista, pues obviamente el 11 de septiembre afectó mucho la mentalidad de las personas y fue donde surgió el estilo casi documental de Paul Greengrass y hasta el mismo Christopher Nolan aplicaba un poco ese estilo más realista. Entonces, ver una cinta de estas en un contexto donde todos querían oscuridad y realismo, pues era también como algo refrescante de ver. Porque esa película no tiene miedo de mostrar gente volando por el aire, un maestro Shaolin de hace miles de años, mientras tenemos en el otro fondo a alguien que trabaja en un bar de strippers, y es toda esa mezcolanza de elementos que siento que es lo más cercano de esta película a una canción de Fatboy Slim, donde se combinan samples de diferentes canciones para darle un significado distinto. Entonces, esta es una peli que me gusta poner como una categoría llamada películas de géneros híbridos, porque tienes casi de todo. Tienes humor, tienes acción, tienes drama, tienes increíbles personajes, un increíble uso de la música, tienes muy buenos efectos prácticos. Ahí hay que mencionar a Howard Berger y Greg Nicotero, que son como los go-to guys para hacer el maquillaje y efectos especiales en las pelis de Tarantino. Y bueno, esta es una peli que marcó su estampa en la cultura popular, ha influenciado a mucha gente, ha sido amada y también odiada por algunos. Dentro de algunos fans de Tarantino no les gusta tanto porque querían ver como ese Tarantino independiente de los 90, pero pues él tenía que evolucionar y de hecho es rico ver esta evolución que él tiene porque ya los movimientos de cámara son distintos, ya hay una edición más rítmica y todo eso para no es un cóctel de venganza de 4 horas y media que definitivamente no se pueden perder porque afortunadamente no solo está en los cines en Latinoamérica, sino va a salir en home video, entonces va a ser una gran oportunidad por si no la alcanzaste a ver en cines, al menos la puedes ver en el formato casero y pues aprovechar una tarde o una noche de películas y creo que va a ser una gran experiencia, especialmente si se la muestras a alguien que nunca ha visto estas películas, yo creo que se le va a volar la mente.
como le pasó a muchos con las que fui a ver la película en cines. Sí, totalmente. Vayan a verla. Vayan a verla, sin lugar a dudas, o si no los cortamos con el acero de Hattori Hanzo. Así que muchas gracias a todos ustedes por conectarse, gracias Bere por acompañarme una vez más en este épico capítulo. Sencillamente ha sido un placer hablar de esta increíble película. Vayan y síganla en redes sociales, síganme a mí en mis redes sociales, J. Cárdenas Flix y Cineasta en Alquiler. Recuerden que nos encuentran casi todos los viernes, excepto en esta semana que tenemos este y nuestro capítulo de Sinners, así que van a tener podcast por partida doble. Así que muy atentos a lo que se viene, tanto para mí como para Bere, y un abrazo enorme para todos ustedes, espectadores y oyentes. Yo soy Jan Cárdenas, esto es Cineasta en Alquiler y chao, chao.